Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos lavamos, nos limpiamos con tu sangre preciosa, Señor. Tu sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, hoy es prevaleciente. Es decir, podemos lavarnos de nuestras faltas, de nuestros pecados, por medio de tu sangre preciosa, Señor. Cristo murió por nosotros como nuestra mejor ofrenda y como nuestra justicia. Estamos aquí no por nuestra propia justicia, Señor, sino por tu justicia, que es Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. Derrama bendición y vida eterna, Señor. En este mensaje, Señor, sea una bendición para todos. Amén. Vamos a leer Génesis en el capítulo 4, en el verso 1. Conoció el hombre a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces ella dijo: he adquirido varón, Jehová. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas, mas Caín fue labrador de la tierra. Antes del diluvio, al hombre se le permitía comer solo frutas, solo legumbres. Génesis 1:29. No podían comer carne. Esto, alimentación de la carne, fue hasta Génesis en el capítulo 9, en el verso 3. Todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento. Así como os di de la hierba verde, así os lo he dado todo. Es decir, en Génesis capítulo 9, en el verso 3, ahora Dios le dice al hombre que puede comer carne. Pero antes, en el tiempo de Adán y Eva y en el tiempo de Abel y Caín, nada más se podía comer legumbres. Por tanto, Abel no apacentaba ovejas a fin de obtener alimento. Esto es muy importante para su propio sustento, sino con el fin de proveer ofrendas para la satisfacción de Dios. Abel no solamente creyó el Evangelio, sino que también lo puso en práctica. Esto es de suma importancia. No, Abel no solamente creyó en el Evangelio, sino lo puso por práctica y vivió para el Evangelio. Porque, ¿por qué muchos de nosotros no cambiamos? Nosotros ya recibimos el Evangelio, ya recibimos las buenas nuevas. Pero entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no hay un cambio? Ya recibimos a Cristo. Hemos creído, ya nacimos de nuevo, pero nos sentimos como si no hubiéramos nacido de nuevo. ¿Qué sucede? ¿Qué nos falta? La Biblia dice que el primero ser creyente del Evangelio fue Adán y fue Eva. Y luego la Biblia nos dice que Abel ofreció una ofrenda. Es decir, no solamente creyó, sino que lo llevó a cabo. ¿Qué hubiera sucedido si Abel no lleva a cabo? Nomás cree en el Evangelio, pero no practica el Evangelio. Pero vemos que él no solo recibió el Evangelio, sino que lo llevó a cabo. Pero, ¿por qué nosotros nos sentimos como si no hubiéramos recibido el Evangelio? ¿Qué nos falta? Lo que nos falta es practicarlo, llevarlo a cabo.
Cuando se dice que debemos de ser hacedores de la palabra o practicar la palabra de Dios, se nos viene a la mente que es por nuestra fuerza. Ese es el error de muchos de nosotros, que no lo llevamos a cabo de acuerdo a como dice la palabra de Dios, sino que lo llevamos a cabo de acuerdo a lo que nosotros pensamos, practicarlo, vivirlo. Es que el evangelio es vida, es vivirlo, es experimentarlo. Pero no por nuestra fuerza propia, sino por el poder de Dios. Número 1. Cuando nosotros tenemos dificultades y tenemos problemas, tenemos que llevar a cabo y echar mano de la sangre de Cristo, aplicar la cruz de Cristo y por el Espíritu hacer morir los hábitos del cuerpo. Esto es una práctica. Tenemos que practicarlo. Tenemos que llevarlo a cabo. Cuando nosotros lo practicamos, se va a convertir en crecimiento en nuestras vidas. Primera de Juan en el capítulo 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos como abogado a Jesucristo el justo. Es decir, ahí en Primera de Juan nos está diciendo que nosotros, cuando caemos en pecado, tenemos nosotros a Jesucristo el justo, quien nos perdona, que nos perdona. Si nosotros no llevamos esto a una práctica, no vamos a avanzar ni vamos a experimentar la vida de Dios. Es que por la palabra de Dios tenemos que ser perfeccionados. Según lo que nos dice en la primera de Juan. ¿Cuántas veces caemos diariamente? ¿Cuántas veces? Muchas veces. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando caemos en algún pecado? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno peca, tenemos ante el Padre un abogado, a Jesucristo el justo. Es decir, Jesucristo el justo es nuestra ofrenda. Abel llevaba los corderos que él cuidaba con el propósito de ofrecerlos como una ofrenda a Dios por sus pecados. Hoy nuestra ofrenda a Dios es Jesucristo. Jesucristo es el abogado, el que intercede. Pero esto tenemos que hacerlo todos los días. El error de muchos de nosotros es no ir ante el Padre por medio del abogado, sino que lo llevamos a cabo por medio de nuestro esfuerzo o por medio de nuestro comportamiento, queriendo esconder esos pecados con nuestro esfuerzo. La Biblia nos dice que no se podía comer carne en el tiempo de Abel. ¿Cuál era su propósito de cuidar las ovejas? Él solamente vivía para Dios, para ofrecer esas ovejas en un sacrificio a Dios por sus pecados. Él vivió para eso nada más. Las ovejas no le sacaban ningún beneficio económico para él, sino que las ovejas él las cuidaba con el propósito de presentarlas ante Dios como una ofrenda agradable por sus transgresiones, por sus pecados. Este es lo que nosotros debemos hacer hoy en el tiempo de la gracia. ¿Cómo vivimos? La sangre de Cristo, tenemos que aplicar la cruz de Cristo. Me temo que muchos de nosotros no sabemos ni cuál es la cruz de Cristo. Porque hoy todavía se pueden ver en muchos lugares y en muchas denominaciones
ellos se presentan con una cruz física. En los púlpitos ponen sus cruces físicas. Esa es su presentación. Ese es paganismo, ese es catolicismo. Eso no es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo no es esa cruz de madera que tus ojos ven. La cruz de Cristo tiene poder. Y por el Espíritu hacer morir los hábitos, tu mal carácter, tu mal genio, tu mal comportamiento, tu manera de ser. En vez de buscar llevar a cabo estos pasajes de la Escritura, ¿saben qué hacen muchos cristianos? Se van con los psicólogos para que les compongan sus malos pensamientos. Este es el fracaso más grande de un creyente que anda buscando en el mundo su sanidad física, mental. Anda buscando en el mundo ser sano. Cuando tenemos la palabra de Dios más viva, ¿cómo vivimos? ¿Esa es la respuesta por la carne o por el Espíritu? ¿Cómo vivimos? ¿Por qué tenemos tantas dificultades, tantos pleitos en los hogares, en el matrimonio, donde usted quiera? ¿Por qué tenemos que vivir y por qué vivimos una vida de fracaso? Pregúntese cómo estamos viviendo, si vivimos por el Espíritu o si vivimos por la carne. Si vivimos por la carne, tenemos que hacer morir los hábitos de la carne. Haber recibido a Cristo como nuestro Salvador fue un hecho real, no fue un cuento. Pero ahora lo que necesitamos es aplicar sus logros, lo que Cristo hizo a nuestro cuerpo y saber que vivir a Cristo es por el Espíritu. Tenemos que vivir por el Espíritu. ¿Qué necesitamos? Aplicar sus logros. ¿Qué logró Cristo en la cruz? Venció a Satanás. Llevó al hombre viejo a la cruz. Aplicar sus logros. Sea de lo que sea. ¿Estás enfermo? Aplica la muerte de Cristo a tu enfermedad. Cristo ya la llevó, ahora tú aplícatela. Esto se ve hasta en el mundo. Cuando una persona va al médico y el médico le receta el medicamento y llega a la casa y no se lo aplica, pues ¿de qué sirvió que fue al médico? De nada. Se necesita aplicarlo. El evangelio es real, pero yo no lo aplico. Yo no me lo aplico. ¿Qué necesitamos ahora? Aplicar sus logros a nuestro cuerpo y saber que vivir a Cristo es por el Espíritu. ¿Cómo vamos a vivir a Cristo? Por el Espíritu. ¿Cómo vamos a vivir la vida de Dios? Pues por el Espíritu. ¿Cómo vamos a vivir nosotros una santidad y una sanidad? Pues por el Espíritu. Romanos 8:6 y Gálatas 5:24 y 25. Ese pasaje de Gálatas 5:24 y 25 dice, porque todos los que han sido muertos, dice, dan muerte a la carne por el Espíritu. Todos los que hemos muerto con Cristo. Según lo que nos dice Gálatas capítulo 5 en el verso 24 de Gálatas. Leámoslo. Pero los que son de Cristo Jesús
Han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Este es un hecho real que Cristo lo llevó a la cruz del Calvario. Ahora yo tengo que aplicármelo a mí. Si no, no va a ser mi experiencia. El cristiano hoy no anda buscando eso. Está entretenido con las guerras que se oyen en el mundo. Les importa más saber las guerras, quién va a ganar, quién va a perder, si es que ya viene Cristo y que es que si se va a tardar. Y allá andan entretenidos. El cristiano no debe de andar en eso. Debe de andar buscando una perfección y tener un crecimiento en vida. No dice, pero los que son de Cristo Jesús están escuchando la noticia a ver quién va ganando, Estados Unidos o Irán o Israel. Eso siempre va a ser así. En la Primera Guerra Mundial muchos cristianos llegaron a decir que era el fin del mundo y muchos creyentes hicieron libros. En la Segunda Guerra Mundial igual, mucha gente profetizó que era el fin del mundo. Hoy, en estas guerras, hay gente que se atreve hasta decir el día, el mes, que es el fin del mundo. Esta gente que enseña. Esta gente ni siquiera son maestros del evangelio. Son falsas personas que quieren entretener a la gente, que quieren tener un nombre, ser famosos aquí en la tierra, ser los mejores predicadores. No se trata de eso. Se trata de cómo el creyente puede vivir a Cristo y vivir una vida de triunfo en el Señor y ser perfeccionado y ser un hijo de Dios que pueda derrotar al diablo. Pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y con sus concupiscencias. Tú ya tienes esta experiencia de haber crucificado la carne. Cristo ya la llevó. El viejo hombre es la carne. Ya lo logró en la cruz. Esos son sus logros. Ahora eso tiene que venir a mí como una experiencia. El verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cuánta gente ni siquiera sabe qué es vivir por el Espíritu? Porque está entretenida con los predicadores que están predicando las guerras. Si del tiempo del Señor había guerras. Dijo el Señor, oiréis de guerras y rumores de guerras. Pero esto no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en todos lugares. Pero esto es lo que tienen que buscar. Esto es lo que nos interesa. ¿Cómo puedo vivir una vida de triunfo? Sin ansiedades, sin preocupaciones, solamente una vida en el Señor. Abel no solo creyó, sino que practicó. Eso es lo que nos falta a muchos de nosotros, practicarlo, vivirlo, experimentarlo. Y así venceremos a Satanás que está en la carne. Ese es el problema. ¿Cuál es el problema de la persona? Pues que Satanás está en tu carne, aún como creyente, Satanás está en tu carne. Hebreos capítulo 11, en el verso 4. Este es lo que nosotros debemos buscar como niños. La leche, como niños. 11, Gálatas 11:4. Por la fe, Abel ofreció. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente, sacrificio que Caín.
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo delante de Dios. Estaba haciendo lo que Dios les dijo, dando testimonio de sus dones y por medio de la fe, estando muerto, aún habla. Si no practicamos lo que Dios nos dice y no ofrecemos a Cristo como nuestra ofrenda excelente en todas nuestras faltas, no estamos llevando a cabo lo que el Señor dice. Abel no solo creyó, sino que lo practicó, lo vivió, lo experimentó. Abel en su ocupación atendió únicamente a lo que satisfacía a Dios. Mientras que Caín se preocupó solamente por su propio sustento y satisfacción. Caín no tomó el camino de la salvación provista por Dios mediante el anticipo de la redención, lograda con el derramamiento de la sangre del sacrificio. Génesis 3:21. Es decir, dos hermanos muy diferentes. Caín, muy diferente a su hermano Abel. Abel llevó una ofrenda de acuerdo a su voluntad. No de acuerdo a Dios, sino de acuerdo a su voluntad. Él no llevó una ofrenda de acuerdo al derramamiento de la sangre del sacrificio, sino que dio continuación a la caída del hombre, al ofrecer presuntuosamente a Dios el fruto de su propia labor. Es decir, Caín no hizo lo que Dios les dijo. La manera en que Caín adoró a Dios consistió en inventar una religión acorde a sus ideas, sus opiniones humanas. ¡Qué tremendo! Por eso las cosas están así. Porque el hombre no se sujeta a la voluntad de Dios, sino que se va tras sus imaginaciones. Caín y Abel fueron llevados al evangelio por medio de Adán y Eva. Adán y Eva los vieron nacer y les inculcaron el evangelio, que consiste en las buenas nuevas. Ya como padres caídos, ellos se vieron que cometían errores y faltas y pecados. Les tuvieron que decir a sus hijos que era a través de las ofrendas, de los corderos, donde obtenían el perdón. Hoy en este día, si nosotros tenemos a nuestros niños y no les hablamos del evangelio, háblele del evangelio al niño. No espere que ya esté grande desde niño, que sepa lo que significa. Cómo lavar sus pecados, sus rebeldías, sus gritos, sus desobediencias. ¿Cómo puede acercarse a Dios si usted no le enseña cómo lavar sus pecados? ¿Cómo? Caín siguió adelante con el principio de Adán. Recordemos que Adán, cuando cayó, ¿qué hizo? Se cubrió con hojas de higuera. Igualmente, entonces, eso es inicio de la religión. Ellos supieron cómo estuvo su caída. Ellos platicaron con sus hijos. ¿Qué hiciste, papá, cuando caíste? Tú, mamá, ¿cómo fue que desobedeciste? Y les tuvieron que decir de su caída y de su fracaso, pero también les hablaron de que Dios los buscó y que Dios los buscó no para condenarlos, sino para darles el evangelio. Ellos tuvieron que escuchar de sus padres su fracaso y cómo Dios los rescató. Ahora ellos tenían que inculcarle a sus hijos. Caín sabía bien lo que estaba haciendo, iba en contra de la voluntad de Dios. Pero entonces Caín, su ofrenda fue de acuerdo a la caída de Adán. Cuando Adán cayó, ¿qué hizo? Se cubrió de hojas de higuera y él siguió por ese camino.
formando una religión acorde a sus ideas y opiniones humanas. Judas capítulo 1 en el verso 11. Hoy todas las religiones están basadas en Caín. Caín es el padre de todas las 3.400 religiones. Él es el inventor de las religiones, claro, usándolo Satanás. Satanás usó a Caín para llevar a cabo las religiones. En Judas en el 1:11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Todas las religiones han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Es decir, se fueron tras la idolatría, tras los ídolos y perecieron en la rebelión de Coré. ¿Qué son estas personas? La Biblia dice, son escollos. Estos son escollos ocultos en vuestro agapes, que comiendo con vosotros sin temor se apacientan a sí mismos. Nubes, son nubes sin agua, arrastrados por los vientos, árboles, entonces sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados. Mas quiero recordarles, aunque lo habéis aprendido todos de una vez, para siempre, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacando de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su principado, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. En el verso 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos se dedicaron a la fornicación y fueron en pos de una carne diferente, fueron puestos como ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Este es un asunto serio. Hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios es condenación. Entonces bien, Caín hizo una religión de acuerdo a sus ideas y opiniones. Este es el camino de servir a Dios religiosamente, según la voluntad de uno mismo, rechazando heréticamente la redención requerida, provista por Dios, y también es el camino de servir según la carne. Todas las religiones, ¿cómo sirven a Dios? Pues según la carne. El ídolo que tengan, la imagen que tengan, le van a hacer su fiesta de acuerdo con la carne. La fiesta tiene que ir de acuerdo a su carne. Todo es conforme a la carne, conforme a los deseos de la carne. Esto es Caín, envidiando al verdadero pueblo de Dios debido al fiel testimonio que tiene ante Dios, los cuales fueron incitados por Satanás. Primera de Juan 3:12. Primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 12. 3:12 de Primera de Juan. Fíjese lo que dice. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Caín es el religioso, el fundador de todas las religiones, y Abel es el Hijo de Dios, el que lleva a cabo la voluntad de Dios. Los religiosos siempre van a estar en contra del creyente, del cristiano, del que sirve a Dios. Los religiosos odian a los creyentes. Caín tenía un odio a su hermano y por eso lo mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras, sus ofrendas, sus presentaciones, sus esfuerzos eran malignos y las de su hermano eran justas. ¿Es que no sabe qué es una religión? Una religión es una religión que sirve a Dios conforme a la carne. Esa es la religión.
Caín era del maligno, o sea, era del diablo, era hijo del diablo. Su hermano Abel era de Dios, es decir, era hijo de Dios. Es decir, las personas del mundo, quienes como Caín son hijos del diablo. Verso 10, y son componentes del sistema, el cosmos de Satanás, el mundo. No debe de asombrarnos que las personas del mundo, quienes yacen en el poder maligno, en el poder del diablo, aborrezcan a los creyentes. Primera de Juan 5, 19 de la primera de Juan. Primera de Juan 5, 19. Los creyentes, los primeros hermanos, fueron perseguidos, fueron asesinados. 5, 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero yace en el poder del maligno. En el poder del maligno, en el poder de Satanás yace. Ahí están las religiones. Eso es su lugar en la que se encuentra. Esto hace que estas personas aborrezcan a los creyentes, los hijos de Dios, como Caín aborreció a su hermano al grado de matarlo. Judas 1:11. El error de enseñar una doctrina equivocada a la verdad y que va en contra del pueblo de Dios, y el error de buscar de ciertos dones para influir en el pueblo de Dios con el propósito de descarriarlos, sacándolos de la adoración pura del Señor, llevándolos a la adoración de ídolos. Esto sucedió desde el Antiguo Testamento con los israelitas. Vamos a leer: codiciar el lucro por enseñar la palabra de Dios. Estos van tras el error, tras el dinero. Hombres que no buscan la voluntad de Dios, sino el dinero de las personas. Esto hará que las condiciones hagan que se lancen precipitadamente en el error de Balaam. Lo que nos dice Judas en el capítulo 1, 13, son nubes sin agua. Son predicadores que no traen vida. Estas son las olas, estas son las nubes sin agua. No traen agua. Son nubes, pero no llevan agua. Así hoy muchos predicadores se han presentado ante el mundo entero como nubes sin agua. Ya creciste, ya recibiste a Cristo, ya sabes cómo es el crecimiento. Están entreteniéndote con las guerras. Deja que las guerras siempre va a haber. Todas las religiones han seguido el camino de Caín, aunque oran y le sirven y le buscan. Todo lo hacen a su manera. Esto representa una rebelión contra Dios, contra la autoridad delegada de Dios en su gobierno y contra su palabra hablada por su enviado. Dice el Señor, a los judíos les mandó profetas, los mataron. Los religiosos judíos mataron a los profetas. Ahora dijo el Señor, le voy a mandar a mi hijo. ¿Qué hicieron con Cristo? No escucharon, no lo escucharon, lo mataron. Es la religión. De la misma manera, el pueblo de Israel no respetó la palabra de Dios hablada por Moisés.
No la respetó. Aunque Moisés fue humilde al postrarse sobre su rostro, él no renunció a la posición que Dios le había asignado como autoridad delegada. Números capítulo 16. Vamos a leer en Números en el capítulo 16 y vamos a ver cómo el pueblo de Israel se levantó en contra de Moisés, pero no era en contra de Moisés, era en contra de Dios. Se levantaron en contra de Dios. Dice en el capítulo 16, dice, Coré, hijo de Izar. En el verso 3, y se congregaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, vosotros abarcáis demasiado, porque toda la asamblea, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué entonces os exaltáis sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Porque Moisés se daba cuenta que no estaban contra él, estaban contra la voluntad de Dios. Y habló a Coré y a toda su compañía diciendo, en la mañana dará a conocer Jehová quién es suyo y quién es santo. Y hará que se acerque a él al que él escoja, lo acercará así. Dios va a juzgarlos. Y Dios sabe quién verdaderamente está haciendo la voluntad de Dios y quién no. Nos dice la Escritura. Moisés no apeló, no apeló, más bien trajo delante de Jehová a los rebeldes, aquellos contra quienes estos se rebelaron. Moisés, como autoridad delegada de Dios, su autoridad representativa, entregó este caso a Dios a fin de que fuese Dios quien como autoridad suprema hablara y pusiera en evidencia y juzgara. Cuando suscita alguna pugna por el poder, la única persona que puede juzgar y poner su evidencia verdadera en la verdadera situación es Dios mismo. Judas 1:11. Este es el camino del rebelde. Este es el camino de los rebeldes, según lo que nos dice Judas 1:11. Este es el camino rebelde de los pastores, las nubes, los árboles y las estrellas son figuras positivas en la simbología bíblica. Pero los escollos ocultos, las olas y el mar son figuras negativas. Estos son apóstatas. Estos son falsos pastores. Estos no son pastores. Hoy estamos viviendo en el tiempo de la gracia, donde Dios permite al hombre que haga lo que quiera, que viva como quiera, porque estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Aún a los creyentes, a nosotros, Dios nos deja que andemos como quiera. Por eso es Dios. Es que Dios hizo al hombre para que tuviera su libertad de libre albedrío. Por eso es Dios. El hombre lo único que puede hacer son robots controlados, pero Dios no hizo eso. Dios hizo un hombre perfecto con una voluntad propia. Y hoy el mundo, la iglesia se ha degradado tanto, donde hay muchos que ni siquiera Dios los ha puesto como pastores. Son grupos, son denominaciones que conocen algo y ya se creen pastores. La Biblia dice que son falsos pastores, lo que nos dice aquí en Judas. Son falsos pastores, nubes sin agua. Es decir, no traen vida. Árboles muertos, estrellas errantes, también eran escollos ocultos
y fieras olas del mar que espuman sin restricción su propia vergüenza. Judas 1:13. La metáfora de las estrellas errantes indica que los mares, los tres errores de los apóstatas, no estaban sólidamente arraigados, eran inútiles. Sus palabras no eran verdades, no tenían la revelación de Dios, sino que vagaban entre el pueblo de Dios, del cual las estrellas son figuras, lo que dice Daniel 3 y Apocalipsis 1:20. El destino de ellos será la oscuridad de las tinieblas, los cuales han sido reservados para la eternidad. Los apóstatas errantes son estrellas errantes hoy día, pero serán encarcelados en las tinieblas. No hay paz para estos predicadores. Según Hebreos 11:4, la ofrenda de Abel es un sacrificio, una ofrenda agradable, una ofrenda de fe. La fe viene por el oír. ¿Cómo viene la fe cómo llegó la fe? Por el oír el evangelio. Primero viene el evangelio y luego viene la fe. La ofrenda de Abel, un sacrificio, fue ofrecido a Dios por fe. La fe proviene del oír la palabra del evangelio. Romanos 10:17. Abel no solo creyó en el evangelio, sino que lo obedeció. Esto es lo que nos falta a nosotros como creyentes. Pero tengamos cuidado, porque cuando se trata de obedecer pensamos que tenemos que restringir nuestro cuerpo a nuestra manera, a nuestra forma, buscando una ética, una moral, un comportamiento. Tengamos cuidado. Esto tiene que ser de acuerdo al evangelio. El evangelio tiene la manera de liberarnos. No es por nosotros. Esto indica que los padres de Abel, Adán y Eva, proclamaron a sus hijos las buenas nuevas que Dios les anunció. Al igual que a sus padres, Abel creyó en el evangelio, presentó su ofrenda a Dios en conformidad con lo revelado, con la revelación divina que ellos proclamaron. Ellos tenían la revelación de Dios, de que por medio del Cordero sus pecados iban a ser perdonados. Esto lo ofrecieron ellos. Pablo, por tanto, la primera familia que pobló la tierra fue una familia de creyentes, primera de Pedro 2:5-9. En tipología, Abel ofreció Cristo a Dios según lo que nos dice. Por tanto, la ofrenda de Abel corresponde exactamente con lo que después se revelaría en la ley de Moisés. Es decir, lo que vimos en Adán y en la ofrenda de Abel, después, más adelante, se revelaría en la ley de Moisés. Recordemos que en el tiempo de Moisés los judíos hacían lo mismo, ofrecían corderos para perdón de sus pecados, la cual prueba que su manera de adorar a Dios se conformaba a la revelación divina y no a sus propios conceptos. ¿Qué hace la religión qué hacen los religiosos cuando pecan? Ni cuenta se dan que pecaron. Ni cuenta se dan. Caín rechazó el camino fijado por Dios, que consiste en tomar a Cristo como justicia de Dios, que nos cubre. Al igual que los religiosos judíos, él procuró establecer su propia justicia, ignorando la justicia de Dios y no sujetándose a ella. Romanos 10:3. Por tanto, su ofrenda fue un insulto. Fue un insulto a Dios la ofrenda de Caín. Tus ofrendas, tus sacrificios, tus tradiciones, tus religiones, tus comportamientos mundanos son un insulto a Dios. Hoy el mundo está en cuaresma, no comiendo carne, no comiendo el día miércoles, el día viernes carne. Esto es un insulto a Dios. Están a punto de celebrar su Semana Santa
y ellos lo hacen de la manera que vaya de acuerdo a su carne, sus vacaciones, sus mares, sus cosas, sus tradiciones. Este es un insulto a Dios. Satanás como pecado nos acecha a la puerta, esperando la oportunidad de atraparnos y de devorarnos. Caín mató a su hermano debido al enojo provocado por su celo religioso. En toda generación, aquellos que adoran a Dios según la carne se han opuesto, han perseguido e incluso han dado muerte a aquellos que adoran a Dios según el Espíritu. Mateo 23:35. Al presentar su ofrenda a Dios y asesinar a su hermano Caín, siguió la línea correspondiente al árbol del conocimiento del bien y del mal. Abel siguió la línea correspondiente al árbol de la vida. Esta es la manera de vivir de tener un crecimiento como hijos de Dios. Tenemos que hacer lo que Dios dice. ¿Qué hacen las religiones cuando pecan? Aquellos que se dan cuenta que pecaron, se van caminando, hacen sacrificios, se van de rodillas, se pegan en su cuerpo. Esto es un insulto a Dios. Están diciéndole a Dios que la muerte de Cristo no fue suficiente, que ahora ellos tienen que hacer sus sacrificios. Esto es un insulto a Dios. Hoy todas las religiones están insultando, están contradiciendo el evangelio de Dios, y en muchas denominaciones llamadas cristianas están igual. También se meten en tradiciones, se meten en estas tradiciones religiosas mundanas. Te damos gracias, Señor, porque el camino para nuestra liberación es Cristo. Amén.